Hola a todos, aquí Meijo Ferroviario. Saludos cordiales. Bienvenidos todos a Ferrocarril Ruta de la Plata. La mítica línea Palazuelo-Empalme-Astorga. Un recorrido visual por toda la línea, de estación en estación. Episodio 8. Béjar. Segunda parte. Antes de pasar a las fotografías históricas, vamos a ponernos en situación. Primero con las fotografías de cosecha propia. Saliendo del túnel que aparece al final de la estación de Béjar, el otro lado del túnel es este, donde se puede ver un bonito puente metálico y un paisaje bastante bonito. Paisaje típico de la Sierra de Béjar. Húmedo, montañoso, con ríos y bastante agradable de ver. Aquí, cuando se hizo la foto, era invierno y había nevado un poco y hacía bastante frío. Una de las estampas más características del ferrocarril a su paso por Béjar. Un detalle del puente en la parte de arriba con los contracarriles típicos de la red ferroviaria de Renfe. Al fondo está el túnel, pero estaba en esa época prácticamente tapado por la vegetación. Aquí lo podemos ver con más claridad, aunque como había dicho antes, habían crecido unos árboles en la boca del túnel y era muy difícil fotografiarlo. Hoy en día, toda esta parte ha sido convertido en una vía verde. No a las vías verdes, y sí a la conservación del patrimonio ferroviario y su explotación para turismo o para actividades lúdicas. La explotación con vehículos ligeros es una alternativa fantástica para aprovechar estas líneas ferroviarias, como se ha hecho en la línea de la Fregeneda, donde la asociación todavía organiza eventos para utilizar motocarros, vehículos ligeros y cosas por el estilo, donde hay un gran éxito de público. Y nos vamos al túnel del tiempo y nos vamos a 100 años atrás. En la década de los años 20 del pasado siglo, así era Béjar y así era el mismo lugar que hemos visto antes, cuando los trenes todavía funcionaban. Y no solamente los trenes, también funcionaban numerosas fábricas textiles que hoy por desgracia ya no funcionan. Paisaje ferroviario, pero también paisaje industrial del sur de la provincia de Salamanca. Y también un paraje natural incomparable. Una encrucijada de armonía, tanto de la industria del ferrocarril y la naturaleza. Otra toma más lejana, donde podemos ver un tren de hace un siglo circulando y de fondo la ciudad bejarana. Eran los tiempos donde el ferrocarril pertenecía a la Compañía Nacional de Ferrocarriles del Oeste de España. Buena parte del material rodante y también de sus trabajadores pasaron
más adelante a Renfe en el año 1941, cuando se nacionalizaron los ferrocarriles españoles en su totalidad. Me refiero, claro está, a los de vía ancha. Los de vía estrecha tardaron muchísimo tiempo más en nacionalizarse y en unificarse en una sola red. Una imagen, un fotograma de un documental del nodo de la década de los 50, donde podemos ver un tren con una locomotora de vapor. Se puede ver, solo hay que buscarlo en Google, el episodio de este bonito documental que es bastante vistoso y que recomiendo. Un número del nodo que nos puede poner en contexto de cómo era Béjar en aquella época. Y saltamos a la década de los 90 del pasado siglo. Uno de aquellos trenes furtivos que circulaban en régimen de maniobras. Tren Salamanca-Plasencia. El destino final de este tren solía ser Jerez de los Caballeros, en la provincia de Badajoz. Encabeza una 333 con color taxi. Yo creo que el único material que circuló con esos colores por la Ruta de la Plata, tirando de un tren bobinero. Años después, esta foto es del año 92, 93 aproximadamente. Pocos años después, uno de estos trenes, precisamente en este túnel, descarriló. Bueno, perdón, no sé si era en este túnel o en uno de los cercanos. El descarrilamiento provocó el cierre definitivo de la línea. Y seguimos. ¡Vamos, que nos vamos! Bueno, como ya os conté en el anterior episodio de Ferrocarril Ruta de la Plata, este episodio está dedicado en su mayoría al material histórico, a las fotografías antiguas. Aquí vemos un fantástico tren mercante con vagones, en su mayoría de tipo J, subiendo por una de las rampas cerca de Béjar. Aunque la mayoría de los trenes eran colectores o rutas, aquellos trenes que paraban en todas las estaciones compilando y añadiendo vagones al tren, también había otros trenes que eran de tipo transversal y se podía ver prácticamente cualquier tipo de tren de mercancías. Una preciosa imagen de la estación de Béjar, de la reserva de vapor, de locomotoras a vapor que tuvo Béjar. Aquí vemos una fantástica Mil del Oeste y también algunos de los operarios que trabajaron aquí. Una imagen fantástica. Las Miles del Oeste, aquí tenemos una 240-2237, ya con matriculación Renfe, eran las más habituales en la Ruta de la Plata, pero no las únicas. También había otros tipos de locomotoras. Antiguas locomotoras de la compañía MZA y también las famosas Mikado, que eran locomotoras universales, que empezaron a funcionar en Renfe prácticamente en la fecha de su creación. Foto del año 1963, como la anterior foto que hemos visto antes. El tren ómnibus Salamanca-Palazuelo que tiene parada en Béjar. Fantástico el ambiente que tenía Béjar en la década de los 60. Las tres fotos en blanco y negro que hemos visto consecutivas son del año 1963. La década prodigiosa de los años 60. Otra fantástica locomotora, ex-1000 del Oeste, las reinas de la línea Palazuelo-Empalme-Astorga, la locomotora más dominante, aunque no la única.
Damos otro salto en el tiempo y nos vamos al vapor en color. Otra fantástica toma de Béjar. Con otro tren de mercancías, de los más habituales en aquella época. Los vagones cerrados, que en un principio eran de tipo unificado de 2 ejes, y más adelante los vagones más numerosos fueron los J300.000, que eran de mayor capacidad y mayor peso por eje. Una foto que calculo que es de principios de los años 70. Esta zona no es Béjar mismo, pero es una foto muy interesante porque podemos ver este fantástico tren ya con los coches metálicos de la serie 5000, 6000. Foto que posiblemente sea de principios de los años 70, ya que el material de viajeros con construcción de madera había dejado de funcionar unos años antes. Aunque no tengo más datos de esta fotografía, seguramente es el tren ómnibus Salamanca-Palazuelo. Además de las miles del oeste, y también las locomotoras Mikado, eran también habituales en la línea, aunque en menor medida, la antigua serie 1700 de MZA. Además que se solían ver bastante las unidades que tenían el levantahumos en color verde. Aquí precisamente vemos, también en Béjar, una de esas ex 1700 de MZA. 241-2089, la numeración que tuvo en Renfe. Una preciosa locomotora. Algunos de vosotros me dijisteis en los comentarios en el anterior episodio que en una de las fotos salía una 1700 en vez de una Mikado, y efectivamente era así. Doy fe de ratas que me equivoqué en la identificación de la locomotora. No todas las 1700 de MZA llevaban los levantahumos. A veces muchas unidades nunca los llevaron y a veces se podían confundir. Bueno, se podían confundir bastantes veces al mirar muchas fotografías. Muchas gracias por vuestra participación. La misma locomotora, pero esta vez en Puerto de Béjar. Aunque no sea la capital bejarana, pero ya que he descubierto esta foto y que forma parte de la misma serie que la anterior, pues y dada la belleza de estas locomotoras, pues es muy bueno añadir como complemento una imagen del entorno de Béjar. Los levantahumos de color verde no solamente las llevaron algunas 1700 MZA, algunas Mikado también las llevaron. Bueno, y de hecho las confederaciones fueron pintadas todas en verde. Es una pena que no hubiera más locomotoras pintadas en color, ya que la gran mayoría de locomotoras a vapor en Renfe iban pintadas de negro. Y nos vamos a finales de los 80. No son ni los años 60 ni los años 50, son los años 80. En Béjar se rodó una película titulada El bosque animado y había muchas escenas donde había un tren de vapor. Para la película participaron esta locomotora, 1000 del Oeste, y también el tren del Centenario, para poder realizar esas escenas de la película. Aquí tenemos una foto de todo el tinglado de producción de dicha película en Béjar. La película estaba ambientada en Galicia, en la Galicia rural, y el equipo de producción no pudo rodar en Galicia y se tuvieron que venir a Béjar, ya que el paisaje es similar a la región gallega. En este último bloque del episodio de hoy, vamos a repasar
algunas imágenes históricas que también son importantes de la estación de Béjar. Una foto que es una postal de principios del siglo XX, que es prácticamente de los primeros años de este ferrocarril. Podemos ver lo sencilla y básica que era la estación en aquella época. En la década de los años 20 del siglo pasado era muy habitual la impresión de fotos postales con temas ferroviarios, ya que era algo muy moderno y muy vanguardista para la época. De Béjar se hicieron varias series de postales bastante interesantes, donde además de ver la estación, se pueden ver también los paisajes industriales, como en esta toma, donde se puede ver cómo era todo el tejido industrial que había en Béjar en aquella época y cómo era el ferrocarril. Unas postales de bastante valor histórico. El cierre de la Ruta de la Plata para viajeros en 1985 y años después para mercancías supuso un duro golpe para la situación económica y de desindustrialización que sufrió Béjar en la década de los 80. Una lástima. El ferrocarril fue muy importante para la industria bejarana y de hecho el movimiento de trenes de mercancías en sus varios muelles era bastante grande. Vamos a ver ahora mismo otra imagen donde también se puede ver el paisaje, la gran armonía que hay entre lo industrial, lo ferroviario y lo natural. Una lástima que Béjar haya tenido este declive tan acusado. Cuando se cerró la línea viajeros, hasta el último día, el número de viajeros en la estación era bastante alto y también la circulación de trenes de mercancías. De hecho, en la segunda vida que tuvo la Ruta de la Plata entre el 85 y el 90 aproximadamente, año 90-92, incluso hubo un aumento de los trenes de mercancías, un aumento que Renfe y las administraciones públicas no quisieron aprovechar. Son numerosos los trenes de mercancías que circulan desde el norte de España hasta la parte centro o sur del país. Solo con desviar ese tráfico por la Ruta de la Plata podría funcionar perfectamente, ya que tiene tráfico transversal suficiente para su funcionamiento. Aquí vemos una toma de la estación, también de aproximadamente hace un siglo. Algunas imágenes quizás ya no se ven tan bien porque son bastante antiguas, pero nos podemos hacer una idea de la gran historia que tiene Béjar. Historia ferroviaria, industrial y también cultural. Es el paso tradicional y mezcla de cultura y de gentes entre Castilla y Extremadura. Otra toma más del ferrocarril y de los paisajes de Béjar. En invierno, los viajeros que tuvieron suerte de circular por esta línea podían ver a menudo paisajes nevados, ya que esta zona es de prácticamente alta montaña y las nieves en invierno son muy habituales. Llama la atención ver que entre Salamanca y Béjar, y Cáceres también, el número de autobuses de viajeros es bastante elevado. Nunca nos creímos aquello de que el ferrocarril Ruta de la Plata era deficitario para viajeros, cuando realmente siempre hubo viajeros. Lo que faltaron fueron trenes de calidad y una preocupación por parte de la administración pública el mejorar esta gran línea ferroviaria. Una imagen de un archivo local en Béjar donde podemos ver el gran trasiego de mercancías y el gran ambiente que tenían los muelles.
prácticamente se podían ver todo tipo de vagones, de maniobras y de mercancías, aunque sí que es cierto que sobresalían las mercancías para la industria textil y también los productos de cierta industria, ya que era el motor de la economía bejarana en aquella época. Ni siquiera la estación de la capital salmantina tuvo tantos muelles para la carga y descarga de mercancías. Y una imagen aún más antigua, una fotografía de principios del siglo XX, donde podemos ver las pequeñas locomotoras de la época y el material que no era tan pesado como el que luego se pudo ver en la Compañía del Oeste y en Renfe. Una auténtica joya histórica con más de 100 años de antigüedad. En la serie Ruta de la Plata no solamente tienen cabidas los trenes, las estaciones, la historia, también tiene cabida la antropología ferroviaria, cómo eran las gentes, los operarios, las familias, cómo era su estilo de vida y muchas cosas más. En la siguiente imagen vamos a ver una imagen bastante bonita de una fiesta de jubilación de algún operario que había en Béjar. La plantilla de trabajadores llegó a ser bastante amplia. El ferrocarril daba sustento a muchísimas familias y a muchas gentes en la comarca de Béjar. De hecho, como podemos ver en la foto, cualquier jubilación, boda o similar celebración era invitado un montón de gente, ya que había un denominador común en la vida de los bejaranos, y era el ferrocarril y también la industria textil. Esta foto se realizó en el año 1965 en la cantina de la estación de Béjar, en la jubilación de uno de los trabajadores, donde además se pueden ver un montón de maquinistas, factores y trabajadores en general del mundo ferroviario. Una foto en blanco y negro que engaña bastante, ya que no es de la década de los 50, es el año 1980. Así es como era la estación de Béjar, 5 años antes de su cierre para los viajeros. Última foto del episodio de hoy. Muchísimas gracias por vuestra atención. Suscribiros, dar like, compartir, comentad. ¡Y hasta el próximo video!